Hernández y junto con Ariana Bedoya les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que iniciamos con el jinete olímpico colombiano-israelí Daniel Bluma. Daniel, con tan solo 22 años, participó en las Olimpiadas del 2012, que se realizaron en Londres, consiguiendo de forma brillante ubicarse en el top 20 de la final individual de salto junto a su compañera Sancha LS, quien en ese momento tenía 9 años, siendo así una de las yeguas más jóvenes de la competencia. Sin más preámbulo, ahora les presentamos a nuestro invitado Daniel Bluma. Monse, te dejo la palabra para las primeras preguntas. Tenemos como primera pregunta, ¿cómo entraste a la vida hípica? ¿Cómo conociste la vida de los caballos y cómo decidiste seguir con tu carrera deportiva? Bueno, primero que todo quiero volverlos a saludar y pedirles excusas que no tuve la posibilidad de llegar a mi casa a tiempo para poder estar con ustedes, así que me tocó desde el coche, desde el carro. Pero bueno, feliz de estar con ustedes y poderles contestar algunas preguntas. Yo empecé en el tema de los caballos porque mis primos mayores en Medellín, en Colombia, entraron a clases cuando estaban niños y de ahí nos metieron a nosotros también. Mis papás metieron a mi hermano y a mí, nos metieron en clases. Empezamos como cualquier otro niño en Sudamérica en los clubes, montando un poquito con un grupo de amigos y bueno, una cosa llevó a la otra y seguimos. Empezamos a hacer competencias regionales, después nacionales, después un poco los suramericanos, que eran una gran experiencia para nosotros y bueno, una cosa llevó a la otra y nunca paré, así que aquí estamos. Qué bueno. La siguiente pregunta, ¿en qué momento de tu vida la equitación pasa de un deporte amateur a algo profesional? Digamos que yo más o menos cuando tenía 10 años ya empecé a tener una idea que me gustaba muy en serio el deporte y soñaba con algún día poder hacerlo a un alto nivel. Nosotros nos vinimos a vivir a Estados Unidos en el año 2000 y esto me permitió a mí tener la posibilidad de asistir a competencias internacionales en Wellington a verlas. Y esto me motivó mucho a trabajar, como a llegar a eso, se volvió como un sueño de niño. Digamos que siempre tuve la opción abierta de ir a la universidad y de prepararme profesionalmente en algo distinto a los caballos, porque pues no vengo de una familia ecuestre, entonces eso era un poco el plan. Más o menos digamos que así me mantuve por los próximos años y alrededor del 2004, 2005, que ya era juvenil y había podido viajar un poquito y saltar un poquito más, ya empecé con una ilusión más clara de algún día poderme volver profesional. Así que más o menos yo diría que a los 14 o 15 años ya más o menos tenía una idea que eso es lo que yo quería hacer de mi vida. Pero la verdad, honestamente, muy hasta por ahí a los 21 o 22, ya definitivamente decidí que era el camino de los caballos y ya no había vuelta atrás. Hasta ese momento yo creo que siempre mantuve un poquito la posibilidad de tener que regresar a vivir de otra manera, porque no tenía muy claro cómo sería el futuro ecuestre para un jinete en la posición en la que yo estaba. Claro, sí. A veces la vida ecuestre puede ser un poco borrosa, pero creo que si uno trabaja duro puede lograr lo que sea en la vida. Ahora, nuestra tercera pregunta es, ¿cuáles fueron tus dificultades, sacrificios y o desafíos que has tenido que sobrepasar para llegar al nivel más alto en la equitación? Bueno, sacrificios muchos. No ha sido un camino fácil, como todos ustedes que son ecuestres saben que esto puede ser por muchos momentos muy frustrante y doloroso. O sea, es difícil ya hoy en día verlo como un sacrificio, porque yo pienso que
en cualquier meta que nos pongamos en la vida, sobre todo cuando es alta, hay un camino que recorrer y ese camino va a tener muchos momentos difíciles y decisiones difíciles que uno puede llamarlas sacrificios. Algunos de esos, ¿cuáles fueron? Digamos que haberme ido de la casa cuando tenía 17 años y empezar en un mundo realmente desconocido, con muy poca guía de por dónde era la jugada, como por decirlo así, o cuál era el camino a seguir. O sea, no tenía yo muy claro exactamente qué iba a hacer y esa incertidumbre es muy difícil de manejar. O sea, genera mucha ansiedad y genera además mucha ansiedad con la familia de uno mismo, porque cuando uno no viene de una familia ecuestre es muy difícil para ellos entender muchas de las cosas que está pasando, y si uno mismo no las entiende, ¿qué explicación les puedes dar tú a tus papás o a tus abuelos, primos, tíos, amigos? O sea, tú realmente, de alguna manera, al principio eres un bohemio, o sea, estás yendo de lugar en lugar, estás persiguiendo un sueño, pero no hay como nada concreto. Entonces yo creo que para mí eso fue un tema complicado, la incertidumbre y la falta de claridad de tener un plan o poder crear, digamos, unas metas que fueran realistas, ¿sí entiendes? Yo me fui de Colombia a los 17 diciendo que iba a saltar el Campeonato Mundial 2010, pero eso era una locura. Entonces terminó pasando, pero porque se dieron las cosas, y dije que iba a ir a Londres en el 2012. No tenía ni siquiera un caballo para saltar 1.40 cuando dije eso, se dieron las cosas. Pero la verdad es que nada de eso estaba controlado, yo no tenía un plan. Y para mí yo creo que ese es el sacrificio más grande que un jinete tiene que hacer cuando decide que quiere asumir la vida de deportista o la vida ecuestre. Es que va a tener que tomar decisiones que son difíciles de tomar. Ciertamente. Y Daniel, como follow-up a lo que comentabas hace un minuto, ¿cómo recibió tu familia esta noticia? ¿Ellos te apoyaron? ¿Cuál fue su primera reacción cuando les contaste que, bueno, que querías embarcar en este camino? Pues fue un poco algo que fueron ellos pudiendo ver, no fue una decisión que yo tuve que tomar de un día a otro, porque yo sí me fui de la casa a tratar de meterme en el tema ecuestre, pero yo también empecé la universidad. Yo alcancé a hacer 2 años de universidad. Yo creo que cuando yo finalmente dije, después de 2 años de universidad, que no continuaba en la universidad, o sea, que iba a retirarme y a entregar la beca, porque tenía una beca en la universidad en la que estaba yendo. Yo creo que ya fue más como una realidad para mis padres que yo definitivamente me iba a ir por ese camino, pues porque no me iba a preparar como profesional para ninguna otra cosa. Yo pienso que fue un poco, digamos, doloroso tal vez para algunos que no entendían muy bien lo que yo estaba haciendo. Para mi mamá o para mi papá, que ya venían haciendo un seguimiento un poco más profundo de lo que yo estaba haciendo, ya más o menos podían ver que existía la posibilidad que se pudiera lograr algo. No fue fácil otra vez porque ya habíamos obtenido tal vez algunas metas que teníamos a corto plazo, como ganar ciertas competencias aquí a nivel nacional en Estados Unidos. Ya teníamos más o menos un negocio montado donde se estaba comercializando caballos y estaba entrenando un poco a diferentes alumnos. Entonces ya digamos que habían algunas fuentes de ingreso, pero todavía muy lejano a lo que uno podría llamar un trabajo para ganarse la vida, y más de la manera que yo quería vivir y a las aspiraciones deportivas que tenía. Pero sí, ya en ese punto yo creo que ya no había vuelta atrás, y mi mamá y mi papá lo sabían, entendían que ya yo estaba muy, muy metido y que de verdad le estaba metiendo todo el corazón al tema y tratando de guiarme con las mejores ayudas que pudiera tener. Eso para mí fue siempre algo muy importante. Yo siempre traté de juntarme con gente y de guiarme con gente que yo respetaba en la industria, que yo pensaba me podían enseñar muchas cosas y permitirme prepararme, digamos, o hacer un estilo de universidad en el deporte ecuestre.
Claro. Tenemos como siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las lecciones y o aprendizajes más grandes que consideras que te han marcado como el deportista que eres hoy en día? Han habido muchas experiencias en todo nivel, ¿sí entiendes? Es muy difícil poder nombrar algunas, digamos, cuando uno está joven y empieza en este deporte, creo que tiene grandes enseñanzas. Para mí, una de las cosas más importantes que me han llevado a estar donde estoy en este momento es el amor por los caballos. O sea, de verdad que yo desde pequeño, desde que empecé a montar, le he tenido mucho cariño y compasión al caballo. O sea, ha sido algo que a mí de verdad me apasiona. Yo desde pequeño he tratado de entender, me hacía todo tipo de preguntas sobre el cuidado de los caballos y el entrenamiento de los caballos porque realmente me importan los caballos. Y yo creo que eso es una lección que tal vez me dieron los mismos caballos, no realmente ninguna persona en particular, que me han permitido lograr cosas diferentes. Sí, yo digamos que mi approach con los caballos es siempre mirar lo bueno que tienen y ver cómo podría yo entrenarlos para mejorar sus debilidades. Eso fue una lección que me dieron directamente los caballos que he tenido la oportunidad de montar desde que soy pequeño. Aparte de eso, bueno, sería imposible nombrar algunas, pero pues tuve la oportunidad de trabajar con Nelson Pessoa, que para mí es uno de los mejores hombres de caballos que aún siguen vivos, una persona que tiene todo el conocimiento y más. Tengo muchísimos memorias y lecciones que aprendí con él y a la vez también he podido pasar tiempo con jinetes como Eric Lamas o Ken Ferrington, que los dos han sido no solamente grandes jinetes y exitosos, sino que también han podido montar negocios muy bien estructurados en la industria ecuestre. O sea, viven una vida donde no muchos jinetes, una vida que no muchos jinetes pueden darse por la manera en cómo estructuraron su negocio y su vida alrededor de los caballos. Así que yo creo que esas lecciones, la combinación del horsemanship y el amor por los caballos, la compasión por los caballos y a la vez tener un poquito una visión de negocio sobre el deporte, me han permitido ir escalando los peldaños poco a poco hasta llegar a la posición donde estoy hoy en día. Qué bueno, y creo que ahí estás tocando un tema que es muy importante, que es el de esa conexión que uno logra tener con un caballo, que para mucha gente que no está en el deporte es una locura de entenderlo, pero cómo realmente uno puede estar en un recorrido y entenderse tan bien con un caballo que mal no habla, o sea, es un animal, ¿no? Entonces esa relación es algo que es muy hermoso de conservar y de crear a lo largo del tiempo. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para los jinetes o amazonas que hoy en día se encuentran saltando alturas como 1,20, 1,30 o 1,40, pero que aspiran a saltar alturas mayores como las de un Panamericano, Mundial o Olimpiada, pero que creen en este sueño inalcanzable? Yo pienso que uno tiene siempre que soñar. Yo pienso, no creo que en el deporte nosotros uno deba cortarse las alas demasiado rápido. Yo pienso que lo más importante es hacer un buen plan, es entender qué es lo que uno, con qué cuentas y con qué no cuentas. Eso es una parte muy importante. No es un secreto para nadie que entre mejor sea el caballo que uno tenga o el caballo que uno pueda comprar, más posibilidades tiene de poder subir o poder subir de una manera más rápida. Yo pienso que lo primero es analizar la situación actual de uno y ser realistas, ¿entiendes? O sea, yo creo que hay muchos jinetes que dicen querer saltar ciertas alturas o campeonatos, pero realmente no tienen la posibilidad, por dos motivos. Uno, porque de pronto no tienen el suficiente patrocinio detrás o la posibilidad económica para lograrlo.
y no cuentan con suficiente talento tal vez para poder ponerse en una posición de adquirir un caballo de esos. O sea, la manera más fácil de resumirla básicamente es de la siguiente forma, luego lo que le he tratado de gastar tiempo para poderlo poner en palabras. Yo pienso que un jinete que salta pruebas importantes tiene que tener tres cosas, dos de tres cosas. Tiene que tener cierto talento, tiene que tener cierta cantidad de dinero y tiene que tener pasión. Uno tiene que tener dos de estas tres. Si tú tienes dos de estas tres o una buena combinación de las tres, puedes llegar. Si no cuentas con dos de las tres, realmente se vuelve muy difícil. ¿Se entiende? Si tú eres un jinete muy apasionado y cuentas con dinero, pero no tienes talento, tienes buen chance de poder saltar competencias importantes, porque vas a poder comprar un caballo que lo logre hacer y tienes la pasión para entrenar y ponerte en un nivel suficientemente bueno para hacerlo. Si cuentas con el dinero y con el talento, pero no tienes pasión, también conozco muchos que lo logran hacer. De la misma manera que si tienes el talento y tienes la pasión, pero no tienes el dinero, lo vas a lograr. ¿Sí entiendes? Entonces yo creo que uno tiene que analizar esos tres temas en la posición en la que cada uno de ustedes como jinete está. ¿Qué tengo y qué no tengo? Y una vez uno sepa realísticamente qué tiene y qué no tiene, ahí tiene que hacer un plan para llegar a donde quiere llegar. ¿Sí entiendes? Yo pienso que el aprendizaje es lo más importante, mantenerse adquiriendo la máxima información posible. Y hay mucha información en la web, hay mucha información hoy en día en todas partes, porque ya hay muchos concursos donde uno puede ir inclusive solo a ver y puedes aprender mucho de los jinetes solamente viendo. Entonces yo creo que eso es muy importante, mantenerse aprendiendo. Otra cosa muy importante, no es un secreto para nadie que el equipo veterinario y de herreros es vital para poder empezar a saltar competencias más importantes. Si un caballo no se siente bien en el cuerpo, es muy difícil que pueda saltar competencias que sean más arriba de 1,40 m. Un caballo que no se siente perfecto puede saltar 1,40 m, pero ya para saltar más de eso, un caballo que está incómodo se vuelve muy complicado. Así que yo pienso que básicamente eso, por ahí es que hay que pensar, pero dejar de soñar nunca, trabajar y siempre seguir aprendiendo. Este es un deporte que le permite a uno competir hasta muy alta edad, así que no hay que dejar de soñar mientras uno esté caminando en el camino correcto. Sí, tal cual. Y Daniel, creo que me gustó mucho lo que hablaste del triángulo y te pregunto, vos, ¿en qué parte del triángulo te encontrabas cuando decidiste hacer este deporte profesionalmente? Eso es una muy buena pregunta y la verdad yo nunca había pensado en eso. Bueno, yo pienso que tenía suficiente talento, ¿se entiende? Yo creo que no era el más talentoso, pero tenía suficiente talento. Pasión toda, 10. O sea, no me hacía falta nada de pasión, la pasión me sobraba. Talento no era el más talentoso, pero creo que era por ahí un 7, me daría, si me fuera a dar de 1 a 10. Yo creo que estaba por ahí en 7 en talento. Y en situación económica, definitivamente no estaba en un 10, no creo tampoco que estaba en un 7, porque ya la verdad que hay gente que tiene unas posibilidades económicas distintas, pero tenía suficiente para poder, digamos, tener un caballo. Hay mucha gente que no puede tener ni siquiera un caballo. Yo tenía un caballo y eso me permitió abrirme diferentes puertas, porque cuando vendí ese caballo tuve la posibilidad de invertir en un par más de caballos y de ahí ir creciendo el negocio. Entonces yo diría que yo estaba ahí, yo tenía toda la pasión, tenía buen talento y tenía una media en el poder financiero detrás que me permitía hacer ponerme creativo, digamos. Si uno definitivamente tiene cero detrás financieramente, entonces yo creo que me hubiera demorado un poquito más. Yo creo sin lugar a dudas que con el talento que tenía y la pasión que tenía, iba a llegar. Pero si no hubiera tenido la posibilidad que mis padres me dieron de tener ese primer caballo que saltaba pruebas de 1,40 m, 1,45 m, no hubiera tenido la posibilidad de llegar a la velocidad que llegué al nivel en que estoy. Qué bueno, sí, totalmente me parece súper interesante lo que estabas hablando y es como vos decís, creo que
Nunca yo tampoco me había puesto a pensar en el triángulo, creo que es algo muy interesante y una interesante forma de ponerlo, y creo que, como decías, lo más importante es tener la pasión. Al final del día, si uno no hace las cosas con pasión, entonces no tienen sentido. Monse, te dejo la siguiente pregunta a vos. Claro. Teníamos como pregunta, creo que una de las de las favoritas de las personas a las cuales yo les pregunté, ¿una amazona puede prepararse tanto a ellos mismos como a sus caballos cuando les toca enfrentarse con un concurso importante, alguna prueba grande? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Sí, yo creo, depende un poquito Sí, te escuchamos. depende un poco de cada jinete, pero yo personalmente he trabajado con psicólogos deportivos en algunas ocasiones. Me parece que aprender a entender cómo funciona la cabeza del ser humano es muy importante cuando uno se encuentra en situaciones de presión o ansiedad. Yo lo recomiendo. O sea, no es algo que necesito muy a menudo, pero algo que trato de utilizar, una herramienta que utilizo por lo menos 1 o 2 veces al año, eh, para liberar pensamientos, para entender lo que estoy pensando, para poder perfeccionar mi rutina. Porque yo pienso que tener una buena rutina es la clave para poder tener una buena preparación mental antes de competencia. Buenísimo. Y en ese sentido también, o sea, tanto como uno tiene que preparar. Sí, yo soy de la idea que el poder mental es una parte fundamental en el momento de estar en media prueba. Correcto. Sin duda. Y como decía, como es tan importante que uno se prepare a uno mismo como a su caballo, ¿no? Y en ese sentido, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo trabajas a tus caballos durante el entrenamiento semanal? ¿Y cuáles son tus ejercicios favoritos? Cada caballo obviamente tiene su propia rutina, porque como cualquier atleta no tiene las mismas debilidades y fortalezas el uno que el otro. También depende de la época del año, ¿sí entienden? No todo el año es con la misma intensidad, pero digamos que el trabajo de nosotros está basado en el adiestramiento, que para mí es algo fundamental para poder lograr estar en un alto nivel sin tener todo el músculo económico, financiero detrás. Yo pienso que el adiestramiento puede hacer magia con los caballos, puede arreglarles el cuerpo, puede realmente cambiarles su técnica de salto, puede mejorarles su condición física o sea, digamos, si tienen dolor o no. Yo creo que el adiestramiento básicamente es la base del programa nuestro. Entonces, digamos que todos los caballos que están en el programa con nosotros son caballos que hacen una rutina de adiestramiento muy buena, o sea, hacen movimientos laterales, van para adelante, van para atrás, van derecho, saben trabajar relajados, o sea, tienen verdaderamente las bases bien desarrolladas. Ya para la hora de saltar también lo mantengo bastante sencillo. Me gusta trabajar mucho en caballetes, o sea, para trabajar que los caballos caigan a las dos manos, que alarguen y acorten entre los caballetes, o sea, ese tipo de ejercicios sencillos. Y ya cuando uno se empieza a poner un poco más técnico, ya depende del caballo. Si hay caballos que necesitan, que les cuesta cortar, entonces trabajamos un poco en líneas o gimnasias que los hagan acortar. Si son caballos que les cuesta cubrir porque no cubren bien los espesores, entonces trabajamos en eso. Depende un poco cada caballo, pero importante el adiestramiento y obviamente pues tienen que tener buena condición física. Trabajamos cardio todas las semanas, el número de veces que hagamos cardio depende del caballo. Me gusta trabajar a la cuerda con el Pessoa System, que es parte regular de nuestro entrenamiento. Entonces básicamente así, pero no hay nada, o sea, nada extraño, simplemente manteniéndose básico y con las mismas bases que están en los libros antiguos de nuestro deporte.
Sin duda cada uno es un atleta y cada uno tiene su forma de trabajar y lo que tiene que mejorar como cada uno de nosotros. Ahora, durante este entrenamiento semanal, ¿cuál es tu opinión sobre las ayudas externas, ya sean como las... Monse, te cortaste. Bueno, yo te la termino la pregunta. ¿Qué opinas sobre las ayudas externas, como por ejemplo las riendas auxiliares, los bajadores o ciertos tipos de embocadura para el trabajo diario? Yo pienso que todas esas ayudas son eso, son ayudas, pero yo pienso que son herramientas que hay que saber utilizar. A mí me parece que una de las peores ayudas que existen para jinetes que no tienen la experiencia para utilizarlas son las riendas auxiliares. Yo dejé de montar con riendas auxiliares muchos años porque no tenía el conocimiento suficiente para utilizarlas bien. Yo creo que es muy importante poder entender el cuerpo del caballo y el uso del asiento y de la pierna antes de enfocarse tanto en dónde lleven la cabeza. Me gusta mucho el bajador, me parece que es sencillo, me parece que no crea ningún daño, absolutamente ningún daño. Es una muy buena herramienta para jinetes de todos los niveles. El GOG igual, es una herramienta excelente para la mayoría de los caballos y para los jinetes de todo tipo de nivel. Filetes, me gusta jugar con los filetes, hay que entenderlos, hay que leer y saber cómo funcionan porque la boca de los caballos es preciada y hay que tener mucho cuidado no estar poniendo algo que les moleste o que no les quede bien. Pero sí, no, las herramientas hay que utilizarlas, yo las utilizo todas, básicamente uso la gran mayoría de los filetes, utilizo el bajador, utilizo el GOG, utilizo las riendas auxiliares, simplemente hay que saberlas utilizar bien. Como dije desde el principio, me parece que las riendas auxiliares son la herramienta más mal utilizada que uno ve, sobre todo cuando vas a ver jinetes montando, jinetes amateur montando, o mismo profesionales que no entienden bien el adiestramiento, utilizan las riendas auxiliares de manera que terminan atrofiándole la boca y el cuerpo a los caballos, a veces hasta el punto de ser irremediable. Y Daniel, en ese sentido, como follow-up, ¿cuál sería la manera correcta de usar las riendas auxiliares? Yo creo que un caballo tiene que primero saber trabajar sin las riendas auxiliares bien antes de poder utilizar las riendas auxiliares como ayuda. Si un caballo no trabaja bien sin las riendas auxiliares, poner las riendas auxiliares no lo va a mejorar. ¿Entiendes? Las riendas auxiliares definitivamente les bloquean la posibilidad de subir la cabeza. En ciertos caballos, incluso cuando no están bien utilizadas, podría fortalecer ciertos músculos de la espalda, pero atrofia el resto del cuerpo. Las riendas auxiliares tienen que utilizarse con un caballo que responda perfectamente bien a la pierna, que sea capaz de soltar el filete cuando uno le pide con la presión del asiento y la pierna contra la mano. De lo contrario, los caballos empiezan a apoyarse de manera que terminan fortaleciendo ciertos músculos de la mandíbula y del cuello, hasta el punto donde pueden llegar hasta inclusive encapotarse. Encapotarse es el término cuando la nariz del caballo pasa por detrás de la vertical, que es un problema gravísimo. Ya hay veces llega un punto donde un caballo aprende eso y es imposible de corregir. Como dije, mantenerse alejado de las riendas auxiliares para mí es lo más fácil, o sea, a menos de que la persona tenga plena confianza en su capacidad para hacer adiestramiento, pienso que es mejor colgar las riendas auxiliares y no utilizarlas mucho. Como follow-up a esa pregunta, te quería hacer, ¿cuál es tu ayuda que vos pensás para un jinete amateur es la mejor? Un jinete que capaz no puede trabajar al 100 su caballo sin riendas auxiliares y necesita esa pequeña ayuda. ¿Cuál sería la mejor ayuda para un jinete amateur? Yo creo que depende un poco del caballo, pero yo pienso que siempre el bajador es una muy buena ayuda y uno la puede poner tan corta como le parezca, como sea necesario, y el GOG de la misma manera. El GOG es una excelente ayuda. O sea, uno te va a mantener la cabeza del caballo en un máximo nivel arriba sin pasar más de la cuenta y te da toda la libertad de poder seguir trabajando en tu asiento y tu pierna, que al final es la clave. Uno puede ver muchos distintos jinetes en
competencias internacionales que son muy buenos y tienen excelente estramiento y la cabeza de los caballos están en diferentes puntos. Hay jinetes que llevan la cabeza un poco más abajo, otros más arriba, otros del todo arriba, y no les cambia, no cambia en absoluto, porque lo importante es dónde están las patas y el cuerpo del caballo. Realmente dónde está la cabeza no es importante. O sea, yo pienso que es importante que la cabeza no pueda pasar de cierto punto, porque si no ya no hay manera de crear suficiente energía. Si un caballo saca la cabeza del todo para arriba, no importa cuánta presión pongas, la energía no se va a quedar dentro del cuerpo. Entonces me parece que un bajador o un gog le va a poner un stop al caballo para que no salga del todo de la posición que lo quieres tener. Para mí esas dos herramientas son buenísimas para cualquier tipo de nivel. Como dije antes, la rienda auxiliar es una buena ayuda, pero hay que saberla utilizar, y la gente que no la sabe utilizar se engaña a sí mismo pensando que la cabeza está abajo por las riendas, el caballo está siendo bien trabajado, cuando en realidad le están haciendo un daño al cuerpo del caballo que le va a terminar afectando su performance en el momento de saltar o en el momento de hacer un adiestramiento sin esas riendas. Qué bueno saberlo, Daniel. Creo que eso es algo que, bueno, yo por lo menos no lo tenía tan presente, así que gracias por ese tip. Y como siguiente pregunta, vemos que hoy en día se venden caballos a precios muy elevados y nos gustaría saber cuáles son algunas de las características que a vos personalmente te llaman la atención a la hora de comprar un caballo. Bueno, eso es de las digamos, cosas más complicadas que hay para cualquier jinete, para cualquier profesional. Cómo escoger el caballo lo mejor que se pueda. Yo pienso que es un arte que nunca se termina de aprender, y es importante también entender que todos nos equivocamos. O sea, es algo que puede pasar. Yo personalmente no estoy entre el grupo de jinetes que sale a comprar caballos carísimos porque no me siento cómodo, ¿entiendes? Siempre me ha gustado desarrollar mis caballos, porque así me ha ido bien desde el principio, y así lo he seguido haciendo durante los años. Me gusta comprar los caballos jóvenes y desarrollarlos. En esos caballos jóvenes, ¿qué busco? Busco que tengan un buen fenotipo, o sea, obviamente que los caballos estén bien parados, que sean proporcionales en su cuerpo. Me guío obviamente con el veterinario mío, que es el doctor Jorge Gómez, que también es colombiano, que es uno de los mejores en la industria, además un gran amigo, y con él básicamente analizamos los caballos, el fenotipo de los caballos y el chequeo veterinario juntos para poder más o menos saber qué tipo de riesgo estamos incurriendo en cada caballo cuando lo compramos. Otra cosa que para mí es muy importante es la calidad. Yo pienso que eso es complicado de enseñar. Hay muchas cosas que uno puede mejorarle a los caballos, pero el instinto natural de querer dejar el salto montado es algo que ellos tienen de nacimiento. No significa que un caballo que cometa faltas cuando está joven no vaya a ser bueno. Hay que entender por qué está cometiendo las faltas, pero sentir que el caballo tenga ese instinto natural de querer dejar la vara montada es algo que para mí siempre ha sido muy importante. Y otro punto que yo creo que me ha ayudado a mí mucho personalmente ha sido aprender a entender las líneas de los caballos, los pedigrís, para poder más o menos, digamos, predecir cómo va a evolucionar un caballo. Los pedigrís no mienten, o sea, los caballos, los caballos que uno les estudia bien sus pedigrís, logra encontrar muchas similitudes con otros caballos de ese mismo pedigrí. O sea, qué tal usan el cuerpo, cómo usan las manos, cómo usan las patas, con cuánto scope qué tanta fuerza tienen los hijos de ciertos caballos, qué tanta sangre tienen, qué tanta calidad tienen, qué tal la cabeza. O sea, hay muchas cosas que uno puede aprender estudiando las líneas de los caballos. Eso es súper interesante porque yo, gracias a Dios, he tenido unos padres que me han apoyado en el deporte, he podido viajar y conocer muchas opiniones, y hay jinetes profesionales que a veces no se fijan en las líneas, dicen como que no me importa el pedigrí, si salta, salta,
pero escuchando tu perspectiva creo que es algo muy, muy interesante al momento de comprar un caballo. El jinete que hable de esa manera normalmente es porque no tiene suficiente conocimiento de los pedigríes, entonces simplemente le queda más fácil decir que no importa. No significa que yo no compraría un caballo con un pedigrí que yo no conozca. Sí puede que lo compre, porque obviamente si el caballo salta bien, pero para yo comprar un caballo, un pedigrí que no conozco, tiene que gustarme demasiado. O sea, no puede ser que me guste normal, me tiene que encantar para que yo me meta con un pedigrí que no conozca, porque no me siento con la misma comodidad que con los pedigrís que sí conozco, porque ya más o menos puedo tener una idea de cuáles van a ser las fortalezas y cuáles van a ser las debilidades del caballo que estoy comprando. Y eso tiene mucha lógica. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos que la equitación sabemos que es un deporte que requiere muchas horas de entrenamiento y dedicación. Nosotras tenemos la curiosidad de saber cómo haces para dividir tu tiempo, dedicarle el tiempo correcto a los caballos y a la misma vez tener tiempo para vos y para tu familia. Es difícil y a medida que uno más va creciendo, más complicado se va volviendo. Además, porque nosotros no solamente somos jinetes de alto rendimiento, sino que además tenemos que llevar el negocio de los caballos, porque para nadie es un secreto que en la vida del deportista ecuestre no existe solamente competir. O sea, nosotros debemos mantener un negocio, porque de lo contrario, sin el negocio no va a haber una estructura y sin la estructura no va a haber deporte. Así que para poder hacer deporte hay que tener el negocio y eso requiere mucha atención y mucho tiempo. Es algo en el que yo personalmente trabajo todo el tiempo, o sea, yo trato de mantener un balance lo más que pueda. Afortunadamente me casé con una mujer que le gustan los caballos, que me apoya, que está al lado mío, que le apasiona lo que hacemos, entonces eso me facilita a mí, digamos, la vida familiar. Hoy en día tenemos ya 2 niños, tenemos 2 bebés, uno de 2 años y uno de 8 meses, que obviamente cambió completamente mi vida una vez más. Entonces, yo trato de criarlos de alguna manera como fui criado yo. O sea, yo fui criado en un ambiente muy familiar, muy estable, que me permitió crecer con mucha tranquilidad. Y eso es lo mismo que yo quiero para mis hijos. Entonces me estoy teniendo que reinventar un poquito la manera de ser jinete profesional para poder lograrlo. O sea, mi vida antes de los niños era mucho viajaba con mi esposa, íbamos a muchos concursos en el tour y demás y lo pasamos delicioso. Ya con los niños, entonces tengo que los tours y no sacrificar esa vida familiar que para mí es tan importante, ni sacrificar tampoco obviamente mi vida deportiva que ha sido algo por lo que he luchado tan duro por tantos años. Entonces es una línea muy delgadita que hay que estar manejando todo el tiempo y mantener chequeando para no perder el balance. Correcto, Daniel, creo que eso es algo muy importante, nunca dejar de lado la familia. Y bueno, por último teníamos una pregunta, pero vi que Jorge Aros, que está presente aquí, juez de la FEI, hizo la pregunta al comienzo de la charla, así que lo invito a que él te la pregunte personalmente. Es sobre tu nacionalización por Israel. Jorge, te cedo la palabra. Hola, Daniel. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto enorme de poder escucharte. Felicitar a las chicas ahí por su bonito trabajo que están haciendo. Y con un invitado de lujo, primer invitado. Mira, Daniel, a ver, yo como juez FEI he tenido la suerte de verte en acción en pistas muy importantes. No puedo olvidar en ese Spruce Meadows Continental 5 estrellas, donde tuviste una muy buena actuación en el Meadows on the Green, con Entano, no sé si recordarás eso. Sí, recuerdo bien. Donde detrás tuyo quedó Eric Lamas, donde quedó Ken Farrington, Daniel Coyle, Rodrigo Lambert, Richard Spooner,
Rowan Willis, todo el team mexicano, te lo zumbaste a todos a 1,50 m. Y bueno, y con el armado de Guillermo. ¿Ah? Bueno, yo estaba en ese momento en el jurado. ¿Ah? Yo no tuve ninguna influencia en tu resultado. Pero que pudieras comentar, porque mucha gente, sobre todo en Sudamérica, no han tenido la suerte o la oportunidad de estar en un lugar tan extraordinario como es Spruce Meadows. ¿Ah? Mucho ahora se comenta solo de Wellington, pero tú que has estado ahí en Calgary, se habla de Disneylandia para los caballos. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de llegar a Spruce Meadows? Y después la pregunta 2 es cómo logras integrar el equipo porque ya ahí ya saltaste como Israel, digamos. ¿Cómo llegas después a integrar el equipo de Israel? En cuanto a Spruce Meadows, estoy de acuerdo contigo, es fascinante, es un lugar increíble. La primera vez que yo fui a Spruce Meadows fue en el 2010. Manejé desde Kentucky en el tráiler con mi hermano. En esa oportunidad no tenía parafrenero, no tenía groom, entonces mi hermano me acompañó y nos fuimos desde Kentucky 45 horas en tráiler, él y yo, a llegar a Spruce Meadows. Nosotros, como no conocíamos, quisimos llegar 10 días antes de que empezara la competencia porque nos parecía que el viaje era muy largo y que los caballos iban a estar afectados. La verdad, no teníamos mucha experiencia en este tipo de eventos. Así que cuando llegamos a Calgary, todavía había nieve, así, para que te puedas imaginar la sorpresa. Así que no fue exactamente la bienvenida que me esperaba del famoso Spruce Meadows, pero el lugar es mágico. O sea, desde el día siguiente, ya cuando finalmente descansamos y pudimos empezar a conocer las pistas y demás, como éramos los únicos en Spruce Meadows porque no había llegado nadie, nos íbamos, mi hermano y yo nos metíamos a la pista internacional y veíamos y la torre y después tienen mucha historia ya. Además, los dueños no han tenido nunca duda del prestigio que es para los jinetes estar ahí. Entonces, de verdad lo tienen en una condición increíble. Es uno de los lugares más mágicos que tenemos en el mundo ecuestre, uno de los favoritos míos. Spruce Meadows es espectacular. Poder ganar ahí es realmente increíble. Y como lo dices tú, yo pienso que es un concurso distinto, ¿entiendes? Ya no quedan como Spruce Meadows los saltos largos, las pistas grandes en pasto, con tanta tradición, es realmente espectacular. Además, pues que tiene toda la influencia de un buen amigo mío, Leopoldo Palacios, con el que tengo mucho cariño y una gran amistad. Así que sí, Spruce Meadows es mágico. Qué bueno que has tenido la oportunidad de trabajar allá porque no hay mejor. ¿Y cómo llegaste a Israel, al equipo? Pues yo nací en Colombia, de padres nacidos en Colombia. Somos todos judíos. Mis padres, la familia de mi padre, sobreviviente del Holocausto de Polonia, y la familia de mi madre venían de Israel, llegando de Israel a Colombia. Así que yo siempre he tenido pues muy, muy cercano a mí el Estado de Israel y todo el tema. Representé a Colombia desde el principio de mi carrera. Tuvimos una historia muy linda, pues con la Olimpiada, los Panamericanos, 2 Olimpiadas, 2 Panamericanos, 2 campeonatos mundiales. O sea, realmente fue espectacular. Muy al principio de mi carrera como profesional se me acercaron varios de los de la Federación de Israel y de jinetes que representan a Israel, pidiéndome que me sumara al equipo, pues que tenían un proyecto ambicioso. Y para mí en ese momento no era una posibilidad. Estaba muy involucrado con el equipo de Colombia, con el presidente de la federación, César Camargo, con el jefe de equipo. O sea, tenía mi mente completamente en el equipo colombiano. Cuando se acabó la Olimpiada de Río, las cosas empezaron a cambiar un poco en Colombia. La federación empezó a cambiar un poco. Ya no estaba más el presidente, ya no estaba más el jefe de equipo. Y yo sentí que era el momento de
hacer un cambio, de empezar un proyecto nuevo. Me parecía, y todavía me parece, que Colombia en el momento en que yo salí ya era un Colombia distinto para mejor en cuanto a ecuestre, a como cuando yo empecé mi carrera profesional. Ya Colombia contaba con muchos jinetes que habían salido a Estados Unidos y ya tenían buenos negocios y buenos caballos y estaban empezando a marchar en el nivel más alto. Y de la misma manera pues que estaban los hermanos López y un par más en Europa. Así que yo no pensaba que estaba haciendo un daño irreparable para Colombia, que si ese hubiera sido el caso, o sea, si yo hubiera sentido que eso hubiera sido una posibilidad para el equipo colombiano, seguro nunca hubiera hecho el cambio. Pero me parece que Colombia ya está a muy buen punto. Yo no estaba del todo satisfecho con la nueva federación y con lo que se estaba haciendo, y ya era un nuevo ciclo olímpico. Así que, bueno, tomé la decisión de hacer el cambio y ahí partió. Ya después no miré más para atrás. Yo le voy a pedir un minutito nomás a las chicas porque para cerrar el tema de Israel. Las Olimpiadas se suspenden Tokio 2020, queda para el próximo año. Estamos hablando entre el 23 de julio al 8 de agosto del próximo año. Tenemos 15 equipos que están clasificados y uno de los equipos es Israel. Por lo tanto, la posibilidad de que tú estés ahí es cierta. Sí, o sea, obviamente que hay que mirar qué pasa en ese momento, pero pues el año pasado en la calificativa en Moscú, uno de los momentos más lindos que yo he tenido en la carrera deportiva mía fue lograr esa clasificación allá en Rusia. No fue fácil. La Adriano afortunadamente saltó 2 rondas espectaculares y pudimos cerrar el tema. En este momento cuento con un gran grupo de caballos, así que yo realmente estoy bastante confiado de hacer parte de ese equipo, de ir por primera vez a la Olimpiada con un equipo, porque las últimas 2 veces fui como individual nada más. Ahora el tema es que con la ayuda de Dios no haya ningún problema con este tema del COVID y nos cancelen la Olimpiada, que sería realmente una tragedia para todos los atletas que vivimos. ¿Pero te tienes que habilitar nuevamente? No, ya estoy habilitado. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, y gracias a las chicas. Felicitaciones. Muy bien. No, gracias Jorge por las buenísimas preguntas. Nosotros hemos aprendido un montón y teníamos planeado hacerte la pregunta de la nacionalización por Israel, así que en buena hora que te la preguntó. Así que bueno, con eso, la última pregunta que tenemos y con esto cerramos, aparte de responder una pregunta más del chat, ¿cómo recibe Colombia, cómo reciben tus amigos, tus compañeros, tu familia, la noticia por la nacionalización por Israel? Yo creo que la recibieron bastante bien. O sea, obviamente, yo creo que es una pregunta que toca hacerle más a los otros jinetes que a mí, porque pues realmente nunca me iban a decir a mí, o por lo menos nunca nadie me dijo nada negativo. Positivo tuve obviamente todo el equipo israelí y los otros jinetes que le siguieron al proyecto, porque obviamente después de mí entonces ya llegó Alberto Michan y llegó Ashley Bond y llegó Terry Block y se han habido otros distintos jinetes que han hecho el cambio después de mi, Sidney Schulman. Entonces ya se formó un equipo bonito, un buen proyecto. Así que cosas positivas escuché muchas, o sea, la gente estaba contenta. Las cosas negativas, como te digo, no me las dieron a mí, pero yo creo que en general bien. Yo en el tiempo que estuve representando a Colombia le metí todo el corazón, le metí todo lo que podía para que las cosas salieran bien y la salida mía realmente no fue por ningún conflicto con ningún jinete ni con ninguno de mis coequiperos, así que pienso que las reacciones al final fueron bien, pero habría que preguntarles a ellos esa pregunta. Claro. Ahora queremos pasar a las preguntas del público, que tenemos unas cuantas. Desde Argentina nos preguntan, ¿qué recomendás para aquel jinete que tiene talento
y mucha pasión, pero no la acompaña el lado económico. ¿Dónde recomendás que pruebes suerte, buscar trabajo en Europa, Estados Unidos? Para vos, ¿cuál es la mejor forma de empezar? Yo creo que si tienen la pasión y tienen el talento, creo que hay que tratar de mirar cuál es el próximo paso a dar, dónde pueden llegar, o sea, dónde pueden llegar a un lugar donde les entreguen información, porque ya con la pasión y con el talento lo más importante es la instrucción, poder guiarse, poder tener el máximo conocimiento posible. No importa el lugar, ¿entiendes? Yo no creo que sea o Estados Unidos o Europa, cualquiera de las dos, pero tienen que llegar a donde un profesional que esté dispuesto a darles esas herramientas, crear un negocio, porque sin el negocio no van a poder hacer deporte, porque necesitan ese respaldo financiero, económico, y ese respaldo financiero económico se los da establecer un negocio con clientes, con venta de caballos, con movimiento, que eventualmente les va a permitir contar con sponsors y patrocinadores que van a querer apoyar ese talento y verlos competir. Entonces mi recomendación sería lleguen a un lugar donde puedan recibir la máxima instrucción ecuestre y de negocios ecuestres, porque sin la una no hay la otra, se necesitan las dos al mismo tiempo. Ari, ¿haces vos la siguiente pregunta del chat? Sí, mencionaste, Daniel, que te gusta hacer tus propios caballos. ¿Qué recomiendas cuando un caballo nuevo es muy delicado de cabeza? ¿Qué trabajos haces para él? Depende cuál sea el problema, pero me parece que todos los caballos jóvenes, o la mayoría de los caballos jóvenes, especialmente los buenos, son algo delicados de cabeza. Eso va mejorando a medida que va pasando el tiempo. Yo lo que trato de hacer siempre con los caballos es nunca hacerlos enfrentarse de más a las debilidades, sobre todo cuando están jóvenes, porque eso puede crear daños. Yo trato simplemente de enfocarme en trabajar las bases y fortalecer las bases, un buen adiestramiento, que hagan bien los saltos pequeños, llevarlos a diferentes pistas para que vean diferentes saltos, pero nunca crear una confrontación ni generar un problema. A medida que los caballos van creciendo, van pasando los años, ellos mismos se van volviendo naturalmente más fuertes de cabeza, si uno se los permite. Mucha gente trata de hacer demasiado muy pronto, trata de hacer demasiado con los caballos a muy pronta edad y termina dañándolos del todo. Yo creo que cuando tienen 4 años empiezan a hacer sus primeros salticos, a los 5 años pueden hacer 5 o 6 concursos en el año, a los 6 años de pronto unos 10 concursos en el año, y así poco a poco ir subiendo, ya de manera cuando un caballo ya tiene 7, 8 años, ya está mucho más preparado para recibir la presión. Yo particularmente mis caballos de 5 y 6 años son algo atrasados en comparación a los de la mayoría de la gente. A los 7 años empiezan a ponerse un poquito más al nivel, y a los 8 o 9 años ya los puedo presionar y pasar inclusive el nivel de los demás jinetes, de los caballos de los demás jinetes. Pero a los 5, a los 6, 4, 5 y 6 años los caballos míos hacen bastante poco. Trabajo mucho en adiestramiento y en gimnasias pequeñas, pero no salen a competir ni saltan saltos grandes nunca. Gracias, Daniel. Te quería preguntar si dispones de unos 5 minutos más de tiempo. Queríamos finalizar ahora, pero tenemos muy buenas preguntas en el chat, así que, ¿te parece? Sí, dale, claro, sin problema. Gracias, Monse. Te dejo hacer la pregunta de Jorge. De hecho, voy a hacer una que me mandaron al WhatsApp ahora, que es, ¿tú qué opinas de la preparación física de un jinete en altas alturas y cómo es que tú te preparas adicional de tu entrenamiento con los caballos? Yo pienso que hoy en día, a medida que han pasado los años y está tan competitivo el tema, hay que tratar uno de estar en una condición física óptima. Una buena dieta, no solamente por el peso que uno va a tener, sino porque creo que una buena dieta te da mejor salud mental. Entonces para mí eso es muy importante. Comer bien, descansar bien, dormir bien y hacer ejercicio, trabajar mucho en elasticidad para evitar lesiones, trabajar
en la fortaleza del cuerpo, sobre todo el core, trabajar el abdomen, sí, toda la parte del abdomen y la espalda baja y todo eso es muy importante cuando uno está montando para utilizar bien el asiento y demás. Así que yo me enfoco mucho en eso y ejercicios de balance. Yo hago ejercicio normalmente 3 o 4 veces a la semana fuera de los caballos, nada que ver con los caballos, y hago estiramiento todos los días. Buenísimo. Siento que es un complemento que todos deberíamos aprender, y es como te comentó un poco cuando me puse en contacto contigo. La idea de esta charla es un poco concientizar a los deportistas que están queriendo subir y mejorar, que el deporte no es solo subirse un caballo, sino que tiene muchos factores que uno tiene que prepararse como persona y como individuo antes para poder complementar el buen trabajo del caballo, ¿no? Tiene muchísimos componentes y ahí es donde entra a jugar la pasión. Si uno es realmente apasionado, está dispuesto a cubrir todos los diferentes componentes para poder llegar a donde uno quiere llegar. Es muy fácil decir tengo toda la pasión, pero si estás comiendo mal, no haces ejercicio y no te preocupas por el bienestar de tus caballos, entonces no hay ninguna pasión. O sea, tener pasión significa estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer para poder darse uno la mejor posibilidad de poder llegar a donde quiere llegar. 100%, eso es muy correcto. Tenemos una pequeña pregunta de Jorge. Quiere saber qué piensas sobre la nueva regla FEI de 3 integrantes en la Copa de Naciones para las Olimpiadas de Tokio. ¿Estás de acuerdo con esta regla? O sea, yo digamos que no estoy de acuerdo en la manera en que se llegó a esta decisión. No estoy, ¿me oyen o me perdieron? No, te escuchamos bien. No estoy de acuerdo en la manera en que se llegó a la decisión porque me parece que no se escuchó suficiente el feedback que dieron los diferentes jinetes, pero la decisión como tal hay que ver cómo sale en los próximos juegos. A nivel de país pequeño, Israel, Colombia, los países suramericanos y todo esto, digamos que es una ventaja, porque es más fácil para nosotros reunir 3 grandes jinetes con 3 grandes caballos que 4. Para Alemania, para Estados Unidos, para Holanda, para Francia, para Bélgica, para ellos juntar 4 es mucho más fácil que para nosotros. Pero uno se tiene que poner en la posición de todo el deporte en general. O sea, la Olimpiada es algo que es lo más importante para cualquier jinete, y al haberle cortado a esas grandes naciones un cupo, yo pienso que hay gente que puede estar desmotivada y algunos grandes jinetes que tal vez nunca van a tener la posibilidad de experimentar unos Juegos Olímpicos. Es una difícil de tener. La verdad, estoy como en el medio, estoy a la expectativa. Quiero ver cómo les va en sus primeros Juegos Olímpicos con el nuevo formato, y ahí yo creo que va a ser más fácil formar una opinión. Buenísimo. Tenemos una última pregunta y ya después cerramos, Ari, ¿te parece? Sí, buenísimo. Que vendría a ser un jinete de Latinoamérica que tiene todo para salir adelante. ¿Dónde recomendás que lo haga en el motivo concursos y experiencias? ¿Europa o Estados Unidos? Para vos, ¿cuál es mejor en el sentido concursos, experiencia, aprendizaje? Depende, si entiendes, depende que si tienes caballos, si no tienes caballos. O sea, si tienes un caballo bueno donde crees que puedes competir, o inclusive un caballo que crees que puedes vender, me parece que llegar a Estados Unidos es más favorable, porque tienes la posibilidad de vender el caballo a mejor precio, y también tienes la posibilidad de saltar competencias que no son del más alto nivel, pero que son suficientemente buenas, que te permiten conseguir cierta experiencia a nivel de gran premio, y así sea nacional o FIA 2 estrellas, en un ambiente competitivo, pero no imposible. Llegar a Europa puede ser muy desmotivante para muchos jinetes porque el nivel es altísimo desde el nivel nacional. Vas a un concurso nacional y hay
muchos jinetes mejores que tú. Vas a un concurso internacional y hay muchos jinetes mejores que tú. O sea, y eso puede ser muy desmotivante para uno como deportista. El nivel en Europa es abismal, o sea, abismal. Inclusive en el punto donde yo estoy en este momento, todavía me sorprendo de la misma manera que cuando primero fui. Cuando llego a cualquier concurso en Europa, los concursos 2 estrellas o 3 estrellas tienen un nivel de competencia altísimo. Entonces eso para un jinete que apenas está saliendo de Sudamérica puede ser suficientemente desmotivante que los haga renunciar al sueño del todo. Entonces yo pienso que hay que saber un poco uno en qué situación está. Ahora, si no tienes caballo, si vas a Europa vas a tener la posibilidad de montar mucho más y de saltar mucho más, porque es mucho más barato. En Estados Unidos competir es mucho más caro, la manutención de los caballos es mucho más caro. Entonces, si consigues un trabajo en Estados Unidos, seguramente no vas a tener muchas posibilidades de competir. En Europa sí. Entonces, depende de la situación que tienes, vas a tener que decidir lo uno o lo otro. Hay que tener todos los ingredientes para poder tomar la decisión correcta. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que con eso estamos cerrando esta entrevista. Muchísimas gracias por participar y compartir con nosotros un poco de tu historia. Con seguridad ha sido una jornada muy interesante e informativa para todos nosotros. Y a continuación, creo que, Ari, te cedo la palabra para que te puedas despedir, porque Daniel ya le hemos robado, creo que mucho tiempo de su día. Sí, bueno, Daniel, nada, repetir un poco lo que dijo Monse, agradecerte nuevamente por tu presencia. Es muy importante para nosotros informar y también conectarnos con jinetes como vos, así que seguimos aprendiendo. Lo lindo de este deporte es que uno nunca deja de aprender, así que simplemente agradecerte por tu presencia, agradecer al público presente también, a todos los jinetes y amazonas bolivianos e internacionales. Un saludo especial a Jorge Aros, gracias por tu presencia, Jorge, y bueno, nada, con eso cerramos. Muchas gracias a ustedes, les deseo lo mejor y gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Chao, gracias.